Bueno, buenas tardes con todos, bienvenidos a un nuevo conversatorio de España Confidencial. Mi nombre es Hugo Stornayol Silva, soy el corresponsal de España Confidencial para Hispanoamérica. Y el día de hoy estamos con dos grandes invitados con los que vamos a hablar sobre censura y corrección política en nuestro momento actual. Estos dos invitados son el padre Francisco José Delgado y Horacio Giusto, que realmente ya son recurrentes aquí en el programa, así que estamos haciendo solamente un remix de invitados porque el tema siempre da para las perspectivas que siempre procuramos difundir y explicar. Entonces, creo que iniciamos con lo de siempre. Cada uno se presenta un poco para que la audiencia los conozca y después vamos con preguntas temáticas, si les parece. Quisiera que comience el padre para iniciar un poco. Muy bien. Bueno, pues soy Francisco José Delgado, sacerdote diocesano. He estudiado, además de teología, he estudiado filosofía también en la licenciatura. Y bueno, sobre todo me estoy dedicando ahora a estudiar literatura clásica y algunas cosas de lenguas, en fin, estoy en ese mundo. Y bueno, aparte de estas cosas en el canal, tenemos una tertulia de sacerdotes en internet y algunos otros proyectitos, ahora un canal de filosofía tomista también, entonces sobre todo hablando de estas cosas de relación de la filosofía, la política, etcétera, y en fin, y nada más. Muchas gracias, padre Francisco. Ahora vamos con Horacio, aunque creo que Horacio ya se está volviendo cada vez más reconocido por sí mismo y pues yo daría una pequeña intro que es uno de los mejores divulgadores conservadores de la región. Así que más bien que Horacio se presente porque siempre hay un poco más que decir. Bueno, en primer lugar me presento, soy Horacio Giusto, miembro de la Fundación Libre y director de la Resistencia Radio. En segundo lugar, para mí es un honor poder colaborar con Navarra Confidencial y es un gusto enorme también poder estar en este vivo junto a mi gran amigo Hugo. Como valoro enormemente, y realmente no hay palabras para describir, el agrado de poder tener la oportunidad de aprender de un querido sacerdote que está haciendo una gran labor. Yo creo que si algo nos convoca es más allá de la batalla cultural, que es importante, realmente las ideas importan porque las ideas tienen consecuencias, es ante todo una batalla espiritual. Así que me siento muy honrado de tener semejante privilegio de poder estar hoy aquí presente para aprender de ustedes. Muchas gracias, Horacio. Bueno, como el tema es básicamente sobre libertad de expresión, quería iniciar un poco con la perspectiva que se tiene de la libertad de expresión. Casi todos nosotros, con tal vez la notable diferencia del padre Francisco José, que él por su propia labor dentro de la iglesia no esté dentro de este medio, hemos tenido o tenemos todavía formación de tipo liberal acerca de cuestiones como la comunicación, la libertad de expresión y otros derechos fundamentales. Pero estamos viendo que esto se está volviendo bastante difuso, bastante matizado, gris dentro de nuestros tiempos actuales, en base a las contingencias en las que vivimos, redes sociales, noticias falsas, monopolios de las grandes corporaciones de telecomunicaciones. Entonces, realmente no se puede entender en qué medida la libertad de expresión se está ejerciendo, en qué medida es un derecho absoluto, en qué medida realmente tiene un valor más allá del que puede ejercerse de manera personal o puede ejercerse a través de alguna institución y pues lo que directamente significa. Entonces, la pregunta con la que yo quiero iniciar es, ¿qué entendemos nosotros por libertad de expresión? Tanto desde una postura ya un poco más razonable, no tan liberal, sino más bien más conservadora, que es la que manejamos tanto Horacio como yo, y la postura directamente católica, que es la que manejaría el padre Francisco. Entonces, quiero que iniciemos con esto. Horacio, comienza con tu opinión. Bueno, realmente qué atrevimiento que me toque empezar a mí, pero vamos a tratar de ser lo más breve posibles. Es un tema ha sido muy recurrente, es un tema muy recurrente la libertad de la expresión, porque de hecho ya hay un problema en torno al concepto de libertad, y a partir del concepto de libertad, la expresión es simplemente una visión más en las cuales se matiza y se exterioriza dicha voluntad.
En ese sentido, no voy a hablar en nombre del conservadurismo, porque ciertamente hay 3 grandes corrientes conservadoras. Yo participo más en una corriente conservadora americana de Russell Kirk, que toma ciertos elementos de la teología, y si bien respeto enormemente a un gran pensador como Roger Scruton, creo que el conservadurismo anglosajón no logra dar todavía ese salto correspondiente a la fe, como lo plantea Calderón Bouchet, y ciertamente me separa de una visión más estatista propia de un conservadurismo continental como podría ser el de Presolini. Aclarado este punto, la libertad hay que tratar de diferenciarla con el libre albedrío. Quien no entiende esto luego cae en una discusión vacua. Porque si nosotros no entendemos ya de la tesis agustiniana, de que no podemos comprender la libertad como más allá de lo que es el libre albedrío guiado por la virtud, de repente todo posicionamiento sería válido. Y cuando todo vale lo mismo es porque nada vale. Cuando todos piensan igual es porque nadie está pensando. Entonces, ¿qué es la libertad de expresión? Al menos para el conservadurismo, que ve como una forma sacra lo que es justamente la búsqueda genuina de la verdad, es en esencia la potestad que tiene el ser humano para alcanzar la verdad. La verdad no se posee, la verdad se llega a conocer. Pero para esto es necesario establecer las bases, establecer el camino, establecer el suelo en el cual va a transitar la persona en búsqueda de alcanzar la realidad última, el fin último de su vida, el conocimiento pleno. Pero para este camino es necesario que uno pueda, a prueba y error, lograr dicha meta. En ese sentido, y dada la naturaleza caída del ser humano, naturalmente, se pueden generar algunos estorbos. Naturalmente, uno cuando busca ciertas verdades, y esto es lo que diferencia la ciencia del cientificismo, puede llegar a generar quizás alguna turbación en la sociedad. Pero allí está el fenómeno de fondo. ¿Cuál es el sentido de virtud? Porque si a un conservador se le pregunta si la libertad de expresión es plena, el conservador diría que sí, pero a su vez tiene ciertos límites. Entiéndase la injuria, entiéndase la calumnia, entiéndase la forma en la que actualmente se está generando un terrorismo mediático. Y yo lo digo abiertamente y perdón si esto genera algún problema al canal. Pero eso no se puede entender como libertad de expresión, porque no toda actuación de libre albedrío es un acto de libertad. El pecado es un acto de libre albedrío y no libera al ser humano. Por lo tanto, quien miente, quien difama, quien hace polular las mentiras, es en esencia un atentado a la libertad de expresión. Porque muchos piensan, y yo con esto cierro mi participación, que el progresismo actualmente es una suerte de neoinquisición, desconociendo claramente lo que ha sido la Inquisición como un tribunal de misericordia en España. Desconociendo la historia, plantean que el progresismo busca censurar, busca hacer claudicar la verdad y piensan que es un fenómeno contemporáneo, porque ven la cultura de la cancelación, ven lo que ha sucedido en Harvard, ven lo que está sucediendo en las universidades de Madrid, ven lo que está sucediendo en las universidades de Córdoba. Sin embargo, si uno entiende cómo ha funcionado la prensa ya desde el siglo XVI, cuando se implementa la imprenta, y ni hablar en el proceso revolucionario de Francia, va a entender que justamente no hay mayor atentado a la libertad de expresión cuando en nombre de la libertad de expresión, se termina censurando al intolerante, al disidente, al católico, que es lo que es la historia de Occidente. Tratar de silenciar la verdad, pero con una particularidad. En tiempos pasados, mediante la prensa se hegemonizaba el pensamiento único. Actualmente la mayor cultura de cancelación y de censura no viene justamente por el medio coercitivo en el cual no se le permite a uno expresarse. Porque de hecho, si a mí me intentan censurar, y ya me ha sucedido, uno está recrudece la postura, uno está dispuesto a morir por lo que cree. Lo que hace actualmente el mayor sistema de censura, la mayor cultura de la cancelación, ha sido poner en un pie de igualdad al Dios único y verdadero con cualquier tipo de credo, con cualquier tipo de cultura, con cualquier tipo de forma de vida. Ese es, para mi criterio, el mayor atentado de la libertad de expresión. Entonces, ya cerrando simplemente, ¿qué es la libertad de expresión? Es la búsqueda genuina en forma virtuosa de la verdad. Muchas gracias, Horacio. Justo aquí quería hacer una pequeña
resumen que yo lo pensé mientras tú estabas hablando, que era que no todo lo que es libre es bueno, pero todo lo que es bueno es libre, que más o menos es a lo que se orienta tu definición. Pero ahora quiero ir con la concepción que tiene el padre sobre la libertad de expresión, obviamente desde la postura católica. También desde su postura personal como parte del clero, pero realmente la postura de la doctrina católica acerca de la libertad de expresión. Vamos a ver, yo creo que cuando se habla de conceptos grandes en filosofía, como el tema de la libertad, del que se pueden escribir libros, es importante ver qué problemas se está tratando, ¿no? Y ahí, bueno, yo creo que Horacio lo ha hecho muy bien porque ha ido desde la base de la cuestión, ¿no? La libertad que para el hombre, que es una potencia que le permite crecer, perfeccionarse en dirección hacia su fin propio, que es el bien, la verdad, ¿no? Que en última instancia es Dios, ¿no? Y por lo tanto también alcanzarlo libremente. El ser humano, para bien, para bien siempre, porque es alcanzar su fin, ¿no? Pero también para mal, por la falibilidad que tiene que alcanzar su fin por medio de la libertad. Claro, entonces es importante siempre definir, porque muchos de los problemas que hay cuando se habla de la libertad de expresión es ¿de qué estamos hablando? Libertad de expresión, evidentemente desde el punto de vista personal, la idea de por ejemplo, una libertad de expresión absoluta, como alguno pues, que puede decir, pues es absurda, porque desde el punto de vista personal, individual, moral, en este caso, por supuesto hay cosas que por la expresión hacen que uno obre mal y entonces se perjudique a sí mismo y perjudique a los demás. Entonces, el problema que hay cuando se habla de libertad de expresión es que normalmente se entiende el aspecto público, porque, entre otras cosas, la expresión siempre es algo público, a diferencia, por ejemplo, de la opinión, porque uno puede tener una opinión privada, pero la expresión es porque uno se lo cuenta a alguien, lo comunica, ¿no? Lo difunde. Y claro, entonces ahí hablamos desde el punto de vista de la moral pública. Entonces, ¿cómo se regula la libertad de expresión? Y es donde entran ahí los problemas. Por eso, digamos, si vamos a entrar en la postura católica, siempre habrá que entender, en este caso concreto, que nos referimos a cuál es la postura ante la libertad de expresión en el orden público. Es decir, ¿puede haber una libertad de expresión donde no haya ningún control de un tercero, en el sentido de gobernante, o en este caso ya diríamos, como se dice en la teoría política moderna, del Estado? Y ahí es donde entra la cuestión. Entonces, la Iglesia sobre esto ha tenido posturas que ha ido matizando. La primera postura, que en los tiempos modernos, que es cuando se empieza a hablar de esta problemática de libertad de expresión, es de una condena clarísima, además con todos los adjetivos que uno quiera, que es en Gregorio XVI, ¿no? En la Miraribos, y lo dice que es, pues eso, vicio aberrante y tal, bueno, pues en el estilo del magisterio además de la época. Y luego viene la postura de León XIII, que siendo coincidentes ya se matiza un poco, ¿no? Porque ya, sobre todo en el campo de lo que es la libertad de opinión, más que... pero bueno, también en la libertad de expresión, ¿no? Porque ya se empieza a decir, por ejemplo, en qué sentido se puede hablar de libertad. Y ahí, como decía Horacio, pues por ejemplo, referido a la virtud, ¿no? Entonces, pues León XIII, por ejemplo, dice: existe el derecho de propagar en la sociedad con libertad y prudencia. Prudencia también es importante, ya no solamente que algo sea verdad, sino que sea prudente decirlo. Si no, por ejemplo, se puede caer en la difamación. La difamación, aunque se esté diciendo algo que es verdad, es algo imprudente. Todo lo verdadero y todo lo virtuoso para que pueda participar de las ventajas de la libertad y del bien mayor número posible de los ciudadanos. Conveniente que haya una difusión de lo bueno, de lo verdadero. El problema que hay es, dada la naturaleza falible del hombre, ¿qué pasa cuando el hombre lo que difunde no es lo bueno y lo verdadero? ¿Quién le echa el alto? Y ahí es donde entra el problema, ¿no? Entonces, la teoría, justo en esta época, donde se mezcla un poco también con la nomenclatura moderna del Estado, pues la idea es que tiene que haber un orden que se suele llamar el Estado, que controle esto. Claro, y entonces ese es el problema, ¿no? ¿Puede alguien, porque el Estado, si lo entendemos en la teoría moderna como una sociedad fuera de la sociedad, es decir, como un grupo social dentro del orden social, pero que no forma parte de la sociedad, tiene derecho, tiene la potestad de hacer esto? Y claro, porque el mismo León XIII advierte, ojo,
porque habrá veces en donde cuando estamos en un régimen hostil a la Iglesia, lo que hay que pedir la libertad de expresión, porque si no es un gobierno de este tipo, es decir, un gobierno virtuoso, las restricciones a la libertad de expresión entonces pueden llegar a ser malas para el bien. Entonces, ahí es donde uno tiene que juzgar el momento. Y claro, hoy en día, porque ya hablamos de un juicio prudencial, la idea sería que, aplicando incluso la misma doctrina de León XIII, restringir la libertad de expresión en el estado actual de las cosas parece peor que la permisión de una libertad de expresión incluso que puede caer en lo pernicioso. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un sistema de gobierno claramente injusto, totalmente ideologizado y, bueno, en concreto lo que yo pienso que representa el Estado moderno como cristalización, pues entonces resulta que esta libertad de expresión, esta restricción a la libertad de expresión que viene del Estado generalmente hará más daño que el hecho de que se pueda tolerar que dejando más libertad haya quien pueda hablar. Por eso la Iglesia, por ejemplo, hoy es más favorable a pedir libertad de expresión antes que pedir que se condenen aquellas formas de libertad de expresión malentendida y, por lo tanto, no verdadera libertad que hacen daño. Entonces, pero eso quiere decir, desde un principio claro, que es que la libertad de expresión es en función de la verdad y del bien, sobre todo el bien de la sociedad, ahí queda la cuestión prudencial de qué es lo que hay que pedir en cada momento, ¿no? Entonces, yo digo para enfocar un poco la cuestión, porque no se puede simplificar, ciertamente. Entonces, la clave la que ha dado Horacio, perfecta, pero luego queda este otro problema, que creo que es la fuente normalmente de los debates, por otro lado, ¿no? Y entonces, bueno, por lo tanto, la Iglesia Católica, digamos, tiene esas dos posturas. Para resumir, postura clara. La libertad es para el bien, es para la verdad, ciertamente. No se puede hablar de una verdadera libertad cuando se utiliza para el mal, bien. Pero ahora, en el orden social, ¿qué es lo que pedimos? ¿Es conveniente regular en exceso, regular la libertad de expresión y darle el poder a estas administraciones, al Estado, para regular la libertad de expresión y, por lo tanto, digamos, sospechar de los ciudadanos y más bien no sospechar de la bondad de este Estado? O más bien decir, no, mira, mejor que cada uno pueda hacer lo que le dé la gana, sabiendo que eso puede llevar al mal, porque es que de otra manera vamos a ir al mal seguro, porque el Estado que tenemos nos va a hacer ir al mal y va a aprovechar esto para callar precisamente los discursos en favor de la verdad y la justicia. Magnífica intervención, completamente, porque yo estaba buscando un poco cómo orientar el tema del relativismo, el tema del poder en el Estado moderno, y pues la postura de la libertad para expresar lo bueno, lo verdadero y lo bello, que es básicamente la labor de todos aquellos que nos consideramos derechos. Pero aquí va básicamente la base para la siguiente pregunta, que es que estamos en una sociedad en donde realmente, y regresando a lo que dijo Horacio, el relativismo se está tomando cualquier forma de expresión pública del pensamiento. Yo hace tiempo estaba leyendo un texto de este pensador tradicionalista suizo, cercano justamente al pensamiento oriental y todo, Fridtjof Schuon, en donde hablaba de lo absurdo que es el relativismo, porque básicamente se contradice a sí mismo. El problema es que el relativismo, cuando tiene poder, influye mucho en la forma en la que se expresa el pensamiento, que se expresa la verdad o eventualmente la mentira dentro de la sociedad. Y la base de esto lo vemos justamente en un pensamiento que tiende a verlo todo de manera muy, muy utilitarista, por una parte, y otra que justamente utiliza el poder no solamente del Estado, sino el poder de las propias masas para impedir que se dé cierto discurso que resulta incómodo para la mayor parte de la población, que ya no puede percibir lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso y lo bello de lo feo. Y en eso es lo que estamos en el momento actual, que básicamente es la censura. Antes se daba a través de meramente el poder. Se permitía o no se permitía que se den opiniones, que se difunda cierta información. Ahora no es que no se permite, ahora se ataca, ni siquiera es del Estado, sino personas, hordas ideologizadas, las que atacan y las que cancelan justamente
a las personas que difunden lo que no les gusta, que es la cultura de la cancelación. Entonces aquí quiero que un poco analicemos el fenómeno de la cultura de la cancelación desde el relativismo moral, sobre todo. Y más bien comencemos con el padre Francisco José para que se lo una al final Horacio. Vale, entonces ahora intentaré ser un poquito más breve. A ver, esto está en el manual de la izquierda, quiero decir, la izquierda lo ha teorizado y es la idea de lo que se llama la autocensura, esto que comentabas, que la autocensura no es, hay un organismo dentro del gobierno que se dedica a censurar con unas leyes claras, con unas normas, que por otro lado no tienen por qué ni siquiera emanar de un acto positivo de una legislación o de un gobernante, que pueden ser incluso establecidas por el sentido común o la tradición del pueblo, por otro lado. Y en esto suele ayudar más bien, cuanto más pequeñas sean las comunidades, más fácil es hacer este tipo de normas, sino que la autocensura lo que busca es que la misma persona diga, ojo, porque si digo esto, si hago de esta manera, me va a caer, y no me va a caer porque el Estado vaya a hacer algo, sino porque desde pues, las empresas, la misma sociedad, mi familia, me van a machacar, ¿no? Y claro, esto es algo que no se provoca, yo creo, naturalmente, sino que es fruto de una acción planificada, medida por parte de los grupos de poder que, por otro lado, normalmente ya en estas alturas no se ocultan y lo presentan fácilmente como planes, hojas de ruta, mecanismos, ¿no? Para ir metiendo ciertas ideas de tal manera que la gente las absorba y, bueno, teoría clara de Marcuse, al principio, lo primero que tienes que pedir es la tolerancia, pero esta idea que ellos tienen que llaman tolerancia democrática, es decir, tolerancia solamente para las ideas progresistas, mientras se condenan las ideas reaccionarias, que eso es lo que ellos pongan, hasta el punto que estas ideas progresistas sean hegemónicas y además, digo, favorecidas de esta manera, que ya no es que haya un desarrollo natural de las ideas en la gente, sino a través de cierta violencia, ¿no? Donde tú, si una persona se expresa de manera reaccionaria, reaccionas con violencia hacia él, más bien, y si una persona sufre cierto rechazo por una postura progresista, entonces tú tienes que decir, no, pero este es el demócrata y tal. Cuando ya has llegado a un punto de inflexión en el que la mayor parte de la gente esté ideologizada, entonces, digamos, ya tienes el camino hecho, ¿no? Entonces, esta es un poco la idea. En este sentido, nuestras sociedades son más eficaces en este tipo de represión y de censura que lo que fueron, por ejemplo, las sociedades comunistas, donde tenía que haber pues, informadores, policía secreta, etcétera. Aquí no hace falta. Es decir, aquí, si uno se le ocurre media idea que vaya en contra de, pues lo van a machacar, pero vamos, desde su propia casa. Entonces, bueno, y la cosa parece que va peor, porque aunque hay un cierto movimiento en contra, no parece que la mayor parte de la gente esté por la labor, sobre todo porque, claro, hay una serie de agentes que han cogido tal poder precisamente gracias a esta estrategia política y además con la intervención del Estado, etcétera, que, claro, ahora mismo ya la situación no es libre y, bueno, está el tema, pues eso, de las grandes empresas multinacionales que han tenido poder precisamente gracias normalmente a intervenciones del Estado que les han permitido actuar en posición de privilegio y luego cuando han adquirido ese privilegio, entonces han cambiado la idea y de pasar de ser muchas veces adalides de la libertad de expresión, ahora son las primeras que se dedican a censurar. Pero claro, es que lo que pedían era libertad de expresión solo para las ideologías progresistas, solo para las expresiones progresistas, ¿no? Entonces, yo creo que este plan, desde luego, es el plan perfecto en la evolución de la censura a la autocensura. La censura hoy día ya no haría falta en la mentalidad, lógicamente, de esta gente. Muchas gracias, padre. Ahora vamos con Horacio, un poco por la misma tendencia sobre un análisis del fenómeno de la cultura de la cancelación, entendiendo que los canceladores, los progresistas, son profundamente relativistas. Bueno, vamos por parte de acá. Quizás me puede llegar a extender un poco más. Creo que es un tema complejo y pido disculpas. Voy a tratar de condensar toda la información en 10 minutos. Al menos lo vamos a intentar. Empecemos por parte. Primero, yo soy un poco escéptico y sé que puede darse debates de hablar de relativismo cultural. Porque en filosofía moral hay tres grandes corrientes. La deontológica o el absolutismo moral, en la que participa la cristiandad, pero no es patrimonio exclusivo de la cristiandad, al menos en términos filosóficos.
Lo que es el consecuencialismo, muchos lo entienden luego como su derivado en el utilitarismo, que si bien es más fácil de explicar en términos epistemológicos, tienen un problema de base en torno al por qué debería actuarse en pos del bien, por qué debería evitarse el mal. Es decir, aunque epistemológicamente es fácil de sostener el utilitarismo, porque es procurar la mayor felicidad, la mayor libertad y el mayor bienestar para la mayor cantidad de personas posibles. A grandes rasgos, resumidas cuentas. Y luego está el escepticismo moral, para muchos relativismo, que si hubiese un escepticismo moral real, concreto, honesto consigo mismo, de hecho, ellos serían grandes defensores de Occidente, porque al considerar de que no existe una moral absoluta, lo que quiere en última instancia es el mores, es la tradición, es la costumbre, y deberían acatar en todo caso aquello que es propio de una idiosincrasia. Idios viene de la pertenencia a sí mismo, como idioma, idiosincrasia, y eso lo voy a usar como introducción para el siguiente tópico. Entonces, quizás el problema de fondo en la sociedad actual, en una sociedad posmoderna, en una sociedad líquida, en una sociedad de consumo, quizás no sea el relativismo de fondo, aunque pareciera ser que sí, al menos en ciertos términos morales, pareciera ser relativismo, sino en todo caso un utilitarismo. Porque, insisto, si el relativismo fuese tal como se lo presenta, uno podría plantear de que es tan válido el matrimonio monogámico, exogámico y duradero, como lo plantearía Claude Lévi-Strauss cuando analiza la sociedad occidental, como actualmente sería válido lo que está planeándose en Nueva York de un padre biológico querer casarse con su hijo. Un relativista diría, bueno, ambos conceptos son válidos. Sin embargo, en la sociedad actual se dice, es válido cualquier tipo de generación, pero no es válida la verdad en Dios. Entonces, no es relativismo, es claramente una afrenta en contra de lo que ha sido el pilar civilizatorio de Occidente. Aclarar ese punto. Vamos a hablar ahora de lo que es la cultura de la cancelación. Y acá sería muy pertinente quizás la opinión justamente de un informático como Ángel García Carmona, porque el término cancelación viene justamente de cancelar un proceso en el cual uno está instalando un determinado software y de repente decide cancelar dicho proceso. Y justamente aflora en una época en la cual subyace la ontología digital. Hoy el ser humano, y se vincula con ciertas corrientes postestructuralistas, hoy el ser humano vive, consume y tributa a través de Internet. Hoy la esencia de la humanidad gira en torno al mundo digital. Por lo tanto, así como uno puede cancelar una suscripción a Netflix o uno puede cancelar una suscripción a una membresía en YouTube, también se puede cancelar a una persona. El motivo es el por qué se cancela a una persona, el cómo se llega a cancelar a una persona, porque en el fondo lo que se está cancelando es la idea de la persona. Muchos, es curioso, en tiempos de posmodernidad parece que hay un narciso imperando el alma del pueblo, porque las personas se exhiben a sí mismas constantemente creyendo que son importantes, y de hecho ninguno es importante. Dios es importante, nosotros no, somos meros siervos. Ahora bien, en esta idea narcisista, las personas son lo que muestran, y en un mundo postestructuralista, la verdad es lo que se dice que es, y lo que no se dice no existe. De allí que si un hombre dice que es mujer, si un hombre dice que un perro es un hijo, y allí se ve que en todo proyecto por la legalización del aborto inducido, nunca se menciona al padre, quiere decir, la figura paterna, la figura masculina, desaparece porque no es mencionada. En ese sentido, es como funciona el sistema de cancelación, es decir, se saca del discurso público lo que se intenta en algún punto censurar, lo que se intenta esconder. Y eso es importante, porque lo que yo coincido plenamente, como se dijo previamente, es el católico tiene los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Entonces, uno diría, ¿por qué León XIII matiza lo que ya venía sosteniendo la Iglesia? Porque uno es también hijo del tiempo. Uno también está inserto en este mundo. Y uno tiene que ser realista. Hay momentos para luchar, hay momentos para retroceder y hay momentos para dar la vida. Hasta el propio Jesucristo supo que no era su momento cuando se le aventaban piedras. Entonces,
Soberbio sería uno decir, estos son mis tiempos son perfectos. Eso es fundamental aclararlo. Hoy, en la cultura de la cancelación, lo que subyace es esta idea de que ciertas premisas no tienen que ser toleradas. Esto lo tomamos de Tolerancia Represiva de Herbert Marcuse, aunque previamente ya Karl Popper, padre de esta idea de la sociedad abierta y sus enemigos, ya la había gestado previamente. Aunque ciertamente, siendo rigurosos, él se retracta porque ve que hay una inconsistencia epistemológica. Sí la recrudece Herbert Marcuse, que incluso llega a legitimar el terrorismo en contra de las ideas occidentales. Y ni hablar si tomásemos elementos quizás un poco más subversivos como Frantz Fanon. Ahora bien, lo que hay en este postulado, y trato de ya cerrar en 3 minutos, es lo siguiente. Hoy, al sistema actual, no es que todo le sea relativamente igual, sino que favorecen lo que sea la vida digital. Porque el sistema propio en el cual vive el ser humano, que se aceleró en la pandemia, pero lo que no lo generó la pandemia, era la persona atomizada, era el ego virtual, era ese alter ego que uno se crea en redes, era el avatar. Hoy una persona puede ser de lo más degradante en su fuero interno, pero si tiene aceptación popular, es un influencer, es un gran erudito, y hoy de repente ese dogma de la democracia revolucionaria de Francia se ha trasladado a la vida digital, porque antes la idea ¿cuál era? Es bueno, bello y cierto lo que digo una mayoría, como si una mayoría circunstancial definiese lo que es verdadero. Ahora, la opinión de una persona pasa a cuantificarse, propio de los métodos cientificistas que ya había en su momento especulado Francis Bacon, pasa y se traduce a la cantidad de seguidores. Por lo tanto, si una persona tiene pocos seguidores, es porque su verdad no es tan válida como aquel que tiene 1 millón de suscriptores. Y esto es parte de la decadencia occidental que se ha visto en las 3 principales esferas de la vida humana: el arte, la ciencia y la filosofía. Entonces uno va a ver este reduccionismo que no es solamente la atomización del individuo, que es una unidad de consumo en su hogar, donde desde el hogar va a misa, va al gimnasio, va a la fábrica, todo se hace en el hogar. Es lo que muy bien plantea Zygmunt Bauman en Tiempos Líquidos. La atomización en la urbanización no se dio solamente con los barrios privados, segregando al distinto, segregando al otro. Hoy se ha profundizado un periodo propio de la modernidad. Y en ese sentido, van a ver que esa atomización también se traduce en la visión esteticista, donde todo se figura en cómo uno se muestra al mundo, cuántas selfies se sube, cuánto uno se exhibe a las demás personas, cuánto uno puede ostentar, ya sea en dinero, ya sea en suscriptores, ya sea en fama o en poder. El esteticismo es un proyecto propio de la posmodernidad que atomiza a la persona, es el narcisismo, es el amor al sí mismo. Y acá aparece una serie de banderas que sostienen que el individuo se basta a sí mismo como ente autónomo, en una ficción propia de Robinson Crusoe. Luego tenemos el cientificismo, esta idea de el hombre inmortal, el hombre que puede doblegar la naturaleza, el hombre que es un hombre ya no creado, es un hombre creador. Y aparece el transhumanismo, las políticas antinatalistas, la cultura del descarte, esa cultura donde a los niños por nacer o a la tercera edad que ya no forman parte de un mercado productivo es necesario descartarlos, porque hay personas de más. Y el mito de la sobrepoblación, del cambio climático, de la Gaia, la madre naturaleza, la Pachamama que se está vengando, porque esa es la verdadera deidad pagana de la posmodernidad. Y luego tenemos el tercer forma de reduccionismo, que es en términos de la filosofía, así como tenemos el esteticismo y tenemos el cientificismo, aparece una suerte de moralismo, pero no cualquier tipo de moralismo, porque es curioso cómo los mismos espacios en los 60 y en los 70 estaban dispuestos a ofender a una sociedad conservadora, son los que hoy establecen zonas seguras, cultura de la cancelación, establecen discursos de odio para que justamente no se ofendan a ciertas minorías. Lo que se intenta hacer es simplemente silenciar la verdad. Bien, y siempre el progresismo, que insisto, es una cultura que ya empieza a emerger en el siglo XVI, pero que se consolida en la Revolución Francesa, ha tenido esta idea de hay que defender la libertad, hay que tener la libertad para ofender, pero no vaya a ser que a uno mismo lo ofendan. Y son víctimas de sus propias creaciones.
mueren fagocitados por sí mismos, entran en sus contradicciones. Por eso aparece luego el feminismo TERF, por eso Robespierre claudicó bajo su propia guillotina, por eso se ve cómo ha terminado implosionando el sistema soviético, por eso se ve cómo muchos liberales no pueden dar cuenta de lo que aparece con fenómenos como Amazon, Twitter o Facebook. Por eso se ve cómo paulatinamente hoy las teorías liberales no pueden explicar el fenómeno del mundo moderno, porque el mundo moderno es una suerte de hermandad global propia de Rousseau. Entonces, aquí están los reduccionismos atomizantes del individuo, la hermandad global, un mundo sin naciones, una naturaleza buena por sí misma en el ser humano, que hay una institución que lo corrompe, ya sea la propiedad privada para unos, ya sea el Estado para otros, pero siempre esta idea de el hombre bueno, desconociendo la realidad, porque ese es el problema de fondo. La verdad es lo que te hace libre. Y cuando me toca dar a veces en algunos cursos de filosofía, siempre parto explicando el dilema del prisionero. A mayor cantidad de información, mayor cantidad de verdad, mayor conocimiento de la realidad, mayor libertad para elegir. Y hoy con la cultura de la cancelación lo que se hace es paulatinamente eliminar puntos de la realidad para que se establezca un discurso único y hegemónico. Es el árbol sin raíz porque no está totalmente asimilado a su suelo, no está atado, no está sujetado a la realidad, es un tronco flotando, y un tronco flotando sin identidad, sin historia, sin verdad, sin realidad, es un árbol que no da frutos. Por eso es fácil luego implementar las políticas antinatalistas y de control de población. Entonces, ¿qué es lo que queda? Un tronco directo al aserradero, donde en nombre de la libertad, lo que termina siendo es simplemente ser unidades de consumo, producción y tributo. Perdón si me he extendido. No, estuvo excelente la intervención. Larga, sí, pero llena de conocimiento. Y yo me quedo con algunas cosas de lo que tú indicaste que se pueden matizar justamente con la intervención del padre Francisco José. Y pues lo último que me quedo es los procesos revolucionarios, los fenómenos revolucionarios tienden a querer silenciar a la realidad, ya sea a través del poder, del control o a través del ruido. No estamos viendo poder y control en este momento, sino ruido, justamente a través de la cantidad de activismo que realmente no es extensivo que hace el progresismo, pero es muy ruidoso. Entonces, en una sociedad conservadora como la que vemos particularmente en Hispanoamérica, más en España, de hecho, la sociedad puede ser conservadora, pero no hace ruido. Es una sociedad que está ordenada y que, si bien no es silenciosa, no es una sociedad que busque hacer ruido, que busque llamar la atención. El progresismo son células muy pequeñas que lo que hacen es desarrollar tal militancia con tal nivel de ruido que uno se olvida de la realidad justamente porque la gente de a pie, las personas comunes, las personas que trabajan y que viven su vida de manera normal, ordenada, natural, no hacen ruido como hacen los activistas progresistas. Eso por un lado. Por otro, y yo quiero referirme a la obra de Patrick Deneen, que le estaba revisando de nuevo, ¿por qué el liberalismo falló? Vemos que uno de los grandes problemas del liberalismo es justamente con la libertad de expresión. La libertad de expresión, al ser tomada como un absoluto, básicamente deslegitima al propio Estado liberal, porque permite que cualquiera pueda criticarlo. Y no lo van a criticar particularmente los reaccionarios o los conservadores, sino que van a criticarlo otras especies de liberales que no están satisfechos con el modelo que se implanta justamente en beneficio de todos los individuos, cada uno de manera individualizada, en una sociedad que aparentemente está coordinada por el individuo y para el individuo. Entonces tienes el problema de la hiperindividualización y tienes el problema de la relativización del derecho, o sea, del propio derecho a la libertad de expresión. Si es que todos hablan, entonces ninguna opinión tiene el mismo valor, porque todas valen lo mismo, no valen nada. Pero quiero ir a otro tema en base a esto, que es, bueno, lo de la corrección política ya lo abordamos un poco a través del tema de la cultura de la cancelación y de la autocensura. Pero aquí más bien quiero trabajar un poco sobre la idea que estamos teniendo del control que tienen las grandes empresas de telecomunicaciones y de redes sociales sobre el discurso. Porque estamos viendo que hay un discurso político que está siendo protegido en redes sociales y hay un discurso que está siendo censurado. Y aquí no hay una estructura estatal, aquí no hay particularmente una estructura política e ideológica que se difunde. De manera formal, no, de manera
Real, sí, pero sobre todo hay intereses económicos. Y de esto no se habla mucho. Entonces quisiera que desarrollemos un poco el tema de la censura progre en redes sociales y en los grandes medios de telecomunicaciones. Veamos solamente el ejemplo de CNN, de ABC en Estados Unidos, de RT, que también es otro de los grandes productores de ruido para Occidente, y tantos otros medios tradicionales, aparte de los medios ya para jóvenes, bueno, más jóvenes, como son TikTok y Instagram y todas las redes sociales. Comencemos ahora con Horacio para que no se extienda mucho y terminamos con el padre. Bueno, voy a tratar de ser lo más rápido posible en este punto. Los que consideran, y voy a ser muy breve, los que consideran que la cultura de la cancelación es una cultura de izquierda, yo les diría a grandes rasgos sí y no. Primero. Porque muchos cuando piensan que la izquierda se debe a ese marxismo que quiere, digamos, volver estatista todos los medios de producción y luego exhibir una suerte de hermandad global, ven una parte del problema ruso. Bien has dado el ejemplo vos de lo que sucede actualmente con TikTok, que en realidad terminó demostrándose que filtraba información para el Partido Comunista Chino, pero podríamos dar también tantísimos otros ejemplos. Amazon, que ha censurado a mi amigo personal Pablo Muñoz Iturrieta, impiden incluso vender los libros, que es de lo que él vive. A mí particularmente YouTube me vive castigando, diciendo que soy muy cuidadoso y muy prudente con las palabras, con el contenido, me vive castigando con la monetización. Es decir, el mercado a mí me incentiva que si genero contenido frívolo, ya habría cambiado el auto. Ahora, por defender la doctrina de siempre, automáticamente estamos en la B. Perdón el término un poco coloquial. Entonces, ¿qué es lo que se está viendo? Que es la naturaleza propia del ser humano. Podríamos hablar mucho, no me quiero extender, pero digo, ¿qué es lo que estoy demostrando? ¿Por qué hay teorías que no alcanzan para explicar estos fenómenos? Porque es curioso que los mismos intelectuales que dijeron en su momento hay que limitar el poder político porque en realidad el ser humano cuando tiene mucho poder político tiende a abusar de él. Uno le dice, mira, racionalmente me parece válido tu postulado, ya Santo Tomás había aclarado estas cuestiones, me parece fantástico que incluso si lo que ver un punto de vista humanista y secular, que es parte de lo que toma la segunda escolástica, hagamos eco de ello. Limitemos el poder político para que no haya un abuso, por un sentido de prudencia, por un sentido de mesura. Ahora, el ser humano no es solamente política. Si bien es un animal político, también existe el poder económico, también existe el poder cultural. Entonces, ¿qué es lo que se está demostrando? Creer que en este sistema de libertad plena, libertad absoluta, se iban a compensar a sí mismos los poderes. La única forma de compensación real que hubo de sistemas de poderes fue en la Edad Media, donde los gremios compensaban el poder que tenía la realeza, que a su vez estaba controlada por la iglesia, que a su vez la iglesia tenía los contratos de vasallaje como contrapeso, donde a su vez tenían parte del clero que tenía una cierta visión crítica que podía en todo caso realizar algunas denuncias sin caer en el reformismo. Entonces, siempre hubo sistemas de contrapesos, pero el poder no se controla a sí mismo en forma extrapoder. El poder no se controla nunca a sí mismo, sino que el poder se controla extrapoder. Ejemplos concretos. Si yo veo la teoría del Estado, el Poder Judicial, que es un organismo netamente estatal, está controlando al propio funcionario del Estado. Entonces, es el Estado controlándose a sí mismo, en términos muy abstractos, ¿no? Lo que sucede con la economía es creer que en la libre competencia iban a controlarse a sí mismo. No funciona así. Esta es la realidad. Y yo sé que acaban de salir al cruce un montón de teorías liberales y son todas utópicas, porque en realidad no funciona así. Uno cuando empieza a ver, no puede nunca desarrollarse la actividad económica del ser humano por fuera de la actividad política y cultural. Nunca existió el homo económicus pleno y autónomo, porque no existe el robot, lo que existe es una persona que siente, que vive, que se comunica. Ejemplo concreto y finalizo. Miren, si uno observa el comportamiento de Twitter, de Amazon, que dijeron, bueno, vamos a cancelar las cuentas de Twitter porque censuraron a Donald Trump, cayeron sus acciones. ¿Ustedes creen que le importó en algo sus directivos? Sí, es un organismo ideológico. Al contrario, son empresas que tienden a acumular poder, tienen un comportamiento oligopólico.
Entonces, desconocer esta realidad es desconocer la esencia propia del hombre. Por eso fallan las teorías económicas, por eso no se puede explicar la cultura de la cancelación desde la perspectiva netamente liberal, porque el que es netamente liberal dice, bueno, es propiedad privada. ¿Y qué tiene que ver que sea propiedad privada? Porque son plataformas públicas. A ver, las ideas tienen consecuencias, y da lo mismo que yo la diga en una plataforma privada, como puede ser Twitter, a que la digas desde el Senado, porque de hecho Twitter censuró a un presidente que ni el propio Senado pudo. Entonces, ¿qué es lo que se está demostrando? Que uno tiene que ser realista. ¿Tiene incidencia o no en la vida pública? Luego, si es financiado privado o públicamente, es una discusión aparte. Es una discusión aparte. Porque muchos de estos movimientos que hablan de marxismo cultural, por dar un ejemplo concreto, es más liberalismo cultural, si vamos al caso. Porque a Netflix poco y nada le importa la exención impositiva o la caída de alguna suscripción por parte de los católicos. Le importa imponer un mensaje hegemónico en pro del globalismo, en pro de una hermandad global que ya la había pensado Rousseau y la que se hizo con Robespierre. No quiero seguir porque sé que me voy a extender, así que muchas gracias. Hoy las intervenciones están duras por parte de Horacio. Más bien quiero ver la postura del sí, padre eso es Francisco mejor. José. Ajá, para ver si es que la moderación del clero sirve para que el discurso no sea desmonetizado. Pero no, realmente estoy feliz con las intervenciones de Horacio. Han sido, pues, excelentes. Yo luego voy a darles mi propia perspectiva desde la neoreacción, pero comencemos en este momento con la intervención del padre. A ver, yo aquí me encuentro, es una situación en la que estoy perplejo, ¿no? En general, porque yo por ideas tiendo a ser más favorable, por ejemplo, en el aspecto económico, a la libertad de mercado, o sea, el hecho del mercado. Me parece muy lógica la postura del padre Ronheimer, por ejemplo, en fin, desde un punto de vista moral, ¿no? Y el problema es cuando veo ya no solamente el diagnóstico de la situación y de dónde vienen los problemas, sino qué se puede hacer. Porque, claro, se viene el tema. Efectivamente, en la misma situación actual, decir, esto, por ejemplo, Twitter o este tipo de empresas de comunicación, Facebook, etcétera, de como son empresas privadas, pueden hacer lo que quieran. Claro, el problema dice, vale, no pueden hacer lo que quieran, pero ¿quién les obliga a hacer lo que es justo? ¿Quién es el que va a ponerles orden? Evidentemente no va a ser el poder político, el poder estatal, que es el poder precisamente que está coludido con ellos para hacer lo mismo que están haciendo. Porque, por ejemplo, en el caso de Trump, efectivamente, sí, era el presidente de los Estados Unidos, pero Trump nunca pudo gobernar bien, porque Trump tenía en el mismo aparato estatal una cantidad de gente metida poniéndole palos en la rueda continuos, y haciendo de todo. Entonces dices, ¿qué gobernante va a poder poner orden? Y aquí entonces vamos al error de base. Y yo creo, antes has hablado, por ejemplo, has comentado a Popper. Popper tiene un problema y yo creo que la misma obra de Popper, que pocos se han leído, el problema es que ha sido aceptada no en sus contenidos muy concretos, sino en la propuesta general. La propuesta general es que tiene que haber una sociedad abierta, una sociedad en la que todos podamos convivir y el enemigo de esa sociedad, aunque él pone ahí unos cuantos filósofos, habla del Platón y tal, en realidad el enemigo para él son lo que él llama las sociedades mágicas, que o algo así, lo llama sociedades mágicas, sociedades cerradas, es la idea. O sea, el enemigo de la sociedad abierta es la sociedad cerrada. Y la sociedad cerrada, que la presenta como mágica y tribal, es básicamente lo que nosotros entendemos como sociedad. Es decir, la familia, el pueblo, es decir, la gente que comparte mis ideas, en la que tenemos un sistema de valores que nadie cuestiona. Es decir, en la sociedad en la que uno está acostumbrado a vivir. Ese sería el enemigo de la sociedad fantástica de Popper, que no existe, pero se está creando. Se está creando, pues claro, pero a lo bestia. Quiero decir, se está creando con una acción política determinada. Más o menos coordinada, no lo sé. Pero la idea sí parece esta. Entonces, claro, el problema es cuando uno asume que dentro de esa sociedad abierta de Popper uno puede, digamos, redirigirla hacia el bien. Yo pienso que es imposible, porque es una sociedad que es ideológica, de abierta a nada, o sea, no es una sociedad neutral, es una sociedad donde básicamente solamente cabe aquel que acepta esa idea, que en el fondo es la misma paradoja del relativismo, que también comentabas en alguna, Horacio comentaba en alguna intervención anterior, ¿no? Un relativista nunca es sincero, o es idiota o no es sincero, es decir, no puede haber, porque el relativismo, desde luego, el relativismo, digamos, absoluto no puede existir porque es contradictorio.
Y al final, cualquier tipo de relativismo, por mucho que se quiera matizar, dice, no, hombre, pero yo no soy relativista moral, soy relativista normativo y no sé qué. Al final todos, como tienen esa base de absurdo, siempre acaban cayendo en lo mismo, ¿no? Y entonces, esta idea de la sociedad abierta en sí es absurda. Es una sociedad, digamos, es una idea violenta. Sí, que Popper no era muy revolucionario, que más bien parece contrario al marxismo porque él no es revolucionario, pero en el fondo su idea implica violencia necesariamente, porque para que viva la sociedad abierta, las sociedades cerradas tienen que morir. La sociedad cerrada, por ejemplo, es la familia. La familia donde el padre de familia dice, no, aquí está en mi casa, son mis normas. No, pues tú fuera, porque estás rompiendo la sociedad abierta, por lo tanto, hay que matar a la familia, claro. Y vemos cómo esto, por ejemplo, a nivel de cultura, digamos, de ideológica, se va moviendo. Pero claro, aquí se une todo, se une el aparato legal, el aparato estatal, ¿no? Porque el Estado pone un montón de legislación. Yo el otro día comentaba precisamente la homilía que del domingo, ¿no? Curiosamente, la forma de amor que puede ser base para este tipo de sociedades, es decir, por ejemplo, para la sociedad familiar, que es la base por la que luego se pueden construir otras sociedades, porque si te cargas la familia, entonces ya no es posible ningún otro tipo de sociedades, ni gremios, ni localidad, ni iglesia, ni nada. O sea, se mueren todas las sociedades, porque por eso la entendemos como la célula básica de la sociedad. Pero el amor que puede, por ejemplo, originar esa sociedad es el amor matrimonial. Bueno, pues ese amor matrimonial es el que legislativamente está más castigado, porque ahí entran todas las ideas del feminismo, todas las ideas bueno, pues todas. O sea, es decir, sospecha del esposo a la esposa al esposo, los padres a los hijos a los padres y tal. Ahora, si hablamos de otro tipo de amor naturalmente infecundo, incapaz de crear este tipo de sociedad, como es el amor homosexual o las uniones, digamos, espontáneas, a pruebas, interesadas, etcétera, no, esas son estupendas y maravillosas. Luego tienes todas estas fuerzas, digamos, Netflix, hablabas, lo mismo. O sea, Netflix, si tiene que potenciar algo, ¿qué te va a potenciar? Pues por fuerza ideológica, todo aquello que es incapaz de crear este tipo de sociedades. Entonces, ¿cómo luchar contra esto? Yo pienso que la teoría de decir, pues tiene que ser mercado libre o no mercado libre, tiene que haber más Estado o menos Estado, el Estado al final son cuestiones que nunca llegan a ninguna parte, porque lo único en lo que puede haber, digamos, una vida sana en esto es cuando haya sociedad sana. Y la sociedad sana se tiene que crear por fuerza desde abajo. Es decir, la familia, por ejemplo, los padres que tienen hijos. Y claro, una vez que tienen hijos y tienen bastantes hijos, pues empiezan a ver las cosas de otra manera y se educan bien a sus hijos, etcétera. ¿Qué fuerzas son capaces de hacer eso? Es capaz de hacerlo la Iglesia. Fundamentalmente, ese debería ser su papel. Pero ¿qué pasa? Que en el momento en el que se ha empezado a gestar este movimiento globalista, este movimiento también tecnológico, porque yo pienso en esto, bueno, se podría decir muchas cosas, pero así de entrada y sin precisar mucho, yo pienso que la tecnología en este campo pues casi es neutra. Es verdad que uno dice, no, pero tiene cosas morales detrás. Sí, pero el problema es que si tú tienes una sociedad enferma porque la Iglesia tiene una enfermedad previa, una enfermedad que arrastra desde el siglo XIX, que no acaba de digerir, que va haciéndose metástasis hasta que revienta en los años 50 y la Iglesia se pudre, deja de iluminar Europa, pues entonces, claro, las mismas sociedades nuestras, que hoy, por ejemplo, si se hubieran mantenido católicas, si se hubieran mantenido esas sociedades cerradas, hubieran podido poner un freno eficaz a este tipo de sociedad abierta, que es la que traen todos, pues en la que une además todos. Los progres que hacen su guerra ideológica, que generan ruido, que además eso es correcto, es decir, que son acciones pequeñitas, no sé, una niña, no sé si sueca o no sé dónde, que se le ocurre los viernes hacer huelga porque se lo dicen que lo tiene que hacer y tal, no sé cuántos, y de repente, ¡pum!, en todo el mundo está metido, ¿no? O este fulano que se le ocurre tal, y ya, ese tipo de cosas. Luego tienes estados, tienes China, tienes empresas tecnológicas, o sea, parece que todos se unen en el mismo camino. Pero en el otro lado, ¿quién está haciendo sociedad? ¿Quién está construyendo familias sanas, organizaciones sanas? Dices, hombre, es que es muy difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque vas a tener encima, pues eso, toda esta fuerza. Ya, pero es que la guerra hay que darla ahí, porque si no, las discusiones de escuela... Es decir, yo luego, por ejemplo, dentro de una sociedad sana, entiendo, podemos hablar hipotéticamente. Hombre, ¿el libre mercado será mejor o no? Yo pienso que sí. Pero claro, en la medida que la sociedad es sana. Sí, pero es que si la sociedad no es sana, es que entonces no hay sistema económico que arregle eso, ni sistema estatal, ni nada. Porque si uno dice, no, pero tiene el Estado que intervenir y regular y tal. ¿Cuál Estado? ¿El que está interesado
en que el individuo sea atomizado para poderlo controlar con más eficacia, el Estado que esté interesado en eliminar a su población por medio del aborto, de la eutanasia, el Estado que esté interesado en destruir la familia, pues ese Estado, evidentemente, si se pone a intervenir, lo que va a hacer es estropear más, claro. Dice, pero es que entonces las empresas no funcionan para el bien del hombre. Pues claro que no, porque la misma sociedad no busca el bien del hombre. Y la misma, o sea, no hay nada que esté ahora mismo diciendo es que el hombre se tiene que dirigir a Dios, tiene que crecer. Como, por ejemplo, y ahí es donde yo pienso que siempre hay que volver a los momentos en los que se han gestado sociedades sanas. A mí, por ejemplo, me fascina la civilización de América. América, donde hay un proyecto clarísimo de gestar una sociedad sana, además teorizado, donde está por escrito. Y uno puede decir, y entonces vamos a ver si hacemos ciudades y las hacemos de esta manera o de esta otra, si ponemos este tipo de medios, porque queremos que el hombre viva. Ojo, además, en el marco concreto que lo hace España, de una libertad de expresión como no existe hoy, y es entendido en el sentido moderno, si uno quiere, donde tienes a Bartolomé de las Casas diciendo las barbaridades que se le ocurren, mentiras pero como templos de grandes, pero a Bartolomé de las Casas en España no se le sanciona, todo lo contrario, encima se le dan premios, porque de alguna manera esta sociedad genera que, bueno, pues si tienes un grupo genera que si tienes un tipo que incluso está utilizando la mentira, a pesar de que, bueno, podemos decir si él era más o menos bien intencionado, no lo sé, hace que dices, oye, pues mira, esto tiene su valor positivo, porque aunque este tipo está mintiendo, nos hace reflexionarlos, ¿estamos haciendo las cosas bien o no? Entonces te viene la controversia de Valladolid. Y gracias a Dios ninguno, ni Sepúlveda ni de las Casas, se saca nada de ello, sino que se recurre a Francisco de Vitoria, y Francisco de Vitoria teoriza por qué España efectivamente lo está haciendo bien y cómo hacerlo todavía mejor. Y dices, oye, pues mira, estamos mejorando. ¿Pero eso por qué? Porque la sociedad era sana. Porque España resulta que en el siglo XVI coincide que tiene el desafío mayor de toda su historia, que es civilizar un continente entero, y civilizarlo quiere decir hacerlo cristiano, es decir, civilización cristiana, pero es que el siglo XVI es el siglo de los santos en España. El siglo XVI es el siglo de la ciencia y de la cultura en España. Entonces, se une todo. Y dices, ¿ves? Eso es ahí. Pero, ¿de dónde ha surgido eso? No ¿Ha surgido desde arriba? Sí, hombre, pues providencialmente la Iglesia nos llegó por parte del Señor una reina santa que puso unos principios de reforma eclesiástica muy buenos y la Iglesia se reformó y la Iglesia fue capaz de generar una sociedad sana y esa sociedad sana se volcó en estas obras, ¿no? Entonces, yo lo que quiero decir es que, y eso me parece que falta también en el debate entre nosotros, la necesidad de las experiencias desde abajo, de la creación de comunidad. Y eso es lo que, evidentemente, ahí la Iglesia está perdida totalmente, porque la Iglesia ya sea a nivel institucional, desde lo más arriba a lo más abajo, se ha metido de lleno en este diálogo, en parte por el Vaticano II, no porque el Vaticano II esté mal, sino porque nace en ese espíritu precisamente en el que está creciendo, decir, no, el mundo es muy bueno y entonces esta sociedad abierta que tenemos, maravillosa, nosotros tenemos que buscar nuestro hueco en ella. No, esta sociedad abierta lo que habría que hacer es reventarla. ¿Pero reventarla cómo? Desde su enemigo. ¿Y cuál es el enemigo de la sociedad abierta? La sociedad cerrada. Es decir, crea sociedades cerradas, crea familias, crea sociedades en las que no tengas que ponerte a discutir si esta, porque como dices, mire usted, si es que tenemos estas normas, estas costumbres, que son las de nuestros antepasados, que eran muy inteligentes, y, hombre, pues, si tenemos que hacer un debate, hagámoslo en la universidad, como hacía, pues eso, pues allí Sepúlveda y de las Casas, diciendo si los españoles estaban haciendo una barbaridad o no, y debatamos, hablemos, con libertad, podamos equivocarnos, pero las cosas serias no. Esas no se cuestionan, porque nuestra sociedad es cerrada, y estamos orgullosos, además, de que sea así. Eso hoy no lo hay, no lo hay. Y, ojo, y última cosa, yo creo, y a lo mejor aquí fantaseo demasiado, que precisamente esta tecnología que yo creo, insisto, la quiero ver como neutra, puede ser utilizado para esto. Porque precisamente hay una dificultad geográfica, es decir, la sociedad necesita una cierta proximidad. ¿Dónde nos vamos? ¿En dónde nos refugiamos? A ver, aquí hay que leer, por ejemplo, El Señor del Mundo de Hugh Benson, que me parece fabuloso. En El Señor del Mundo te plantea una situación que en muchas cosas se parece a la actual, pero en la que los católicos se han tenido que meter en Roma y han huido de todas partes del mundo y están todos escondidos en Roma. ¿Por qué? Porque es el único sitio donde pueden ser libres, pues donde pueden vivir su propia sociedad. Y el resto del mundo ha dicho, va, pues déjale, que son una sociedad donde ha triunfado precisamente el liberalismo, que es lo que dice Benson, ¿no? Donde dice, va, dejan los católicos allí en paz en Roma
y que estén allí, que no nos estorben. Luego, que se lean, no voy a hacer spoiler, ¿no? Para que se lean la novela y vean cómo acaba la película. Pero la cosa es esa, es decir, a lo mejor no. ¿Dónde está Roma ahora? ¿Dónde nos metemos? Bueno, pues si no se puede, porque es fácil que no se pueda, bueno, pues por lo menos intentemos hacer la comunidad digital. No en el sentido de este mundo paralelo que nos quieren hacer ahora, que salió ahora en las noticias, ¿no? Que quieren hacer, sino el tema de decir, oye, fíjate qué facilidad con la que yo puedo comunicarme con alguien que está en América, como estoy ahora mismo, ¿no? Y poder estar charlando en tiempo real, cuando antes yo tenía que escribir una carta, ponerla en un barco, esperarme hasta que llegara y tal, ¿no? Ahora puedo hacer esto. Bueno, pues ahí tenemos que usarlo. Y dices, hombre, es que YouTube nos censura. Hoy no es tan difícil crear este tipo de plataformas, realmente. Claro, si quieres ganar dinero y vivir de ello, a lo mejor sí, es más complicado, ¿no? Pero no es tan difícil crearlo. Pero hay gente que tiene plata y no la echan estas cosas, por ejemplo, también. Que eso, aquí tenemos a Pío Moa, que se queja mucho siempre de esto, que este gran historiador, y siempre dice lo mismo. Dice, es que los que tienen dinero y tienen ideas como las nuestras no lo echan en favorecer esto. Pues esa yo creo es la labor que hay que hacer y aprovechar quizá, como estamos haciendo, yo creo que esto es una cosa buena, ¿no? El mismo Twitter y estas cosas, sí, que te pueden echar, que te bloquean, que el ambiente es malísimo. Oye, pero se llega gente que de otra manera a lo mejor yo no podría llegar. Y entonces estos lazos se van creando. Ahora, el tema es entender que al final, por ejemplo, la familia es insustituible. Entonces dice, no, pero que tenemos una familia virtual. No. Cásate y ten una docena de hijos. Oh, es que a lo mejor pasa un poco de hambre. Pues es que, a ver, si quieres ir a la guerra, pues hay que sufrir. Que decir, que esto no es. Y efectivamente, por ejemplo, en eso yo no puedo contribuir, ¿no? Pero tengo que animarlo. Es decir, si no se crean familias, si no se crean sociedades sanas, por mucho que teoricemos, la batalla está perdida. Bueno, me tengo que retractar. Horacio no fue el único que tuvo comentarios fuertes y duros el día de hoy. También el padre Francisco José. Oh, pero ya superamos la hora de directo, así que quisiera iniciar con el turno de preguntas, pero para que puedan darse preguntas, tengo que dar un poco de tiempo. Así que yo mismo voy a tener mi momento Tucker Carlson del día y voy a hacer un propio comentario. El tema de la sociedad abierta y sobre todo desde la perspectiva de la libertad de expresión, yo creo que no es tan incompatible con el ideal cristiano, entendiendo que la iglesia, básicamente, la iglesia católica, como reunión universal, en su origen etimológico griego, es una suerte de sociedad abierta. La sociedad abierta es la reunión universal de todos los fieles. Y pues esto es lo que se manifestó en la conquista y evangelización de América. O sea, se estaba haciendo una sociedad realmente unificada, integrada en una misma fe, abierta en esa fe para todos los cuerpos cerrados, cuerpos intermedios, para todas las personas, no entendidas como meras unidades de consumo individual, como pasa con el liberalismo, sino personas con su dignidad que participaban libremente de una misma civilización, de una misma cultura. Eso por un lado, o sea, yo creo que uno debe recuperar ese ideal de iglesia católica como reunión universal, y en ese sentido como la sociedad abierta para los fieles. Por una parte. Otra parte, el 2020, sobre todo por el tema de las elecciones en Estados Unidos, y considerando el nivel de coordinación que hubieron entre medios de comunicación, activistas progresistas, censura por parte de redes sociales y entre otras, alguna gente versada en la teoría neorreaccionaria dijo que era el año en el que la catedral se había vuelto mainstream, es decir, que se había desvelado, se había revelado ante el mundo cómo opera la catedral. Para los que no conocen lo que es este concepto, la catedral básicamente es el conjunto de instituciones encargadas de formar y difundir información y conocimiento en la sociedad. La catedral es casi una estructura religiosa dentro de una sociedad que no es religiosa, bueno, que es arreligiosa, que es el caso del occidente liberal. Y tenemos universidades, medios de comunicación, básicamente la academia y las telecomunicaciones, eventualmente parte del servicio burocrático permanente en cualquier país occidental, que tienen básicamente el mismo conocimiento, las mismas ideas y que las difunden, que las imponen, que las proponen. Y estamos viendo cuál es la secuencia de esto. O sea, el liberalismo, en su idea absoluta de libertad, terminó sirviendo como vector ideológico para formas mucho más radicales de la tradición revolucionaria.
En este caso, el socialismo, la libertad es un vector para que todos sean iguales. Dejan de ser libres, por supuesto, pero ahora todos son iguales, incluso materialmente, no solamente espiritualmente, que es lo que ya está sucediendo. Y el otro vector también es una suerte de fraternidad mundial en la que todos somos igual de miserables y compartimos esa materia. Estamos controlados y estamos separados de la verdad, separados de la belleza, separados de la bondad. Simplemente existimos para producir y existimos para replicar un sistema de pensamiento que es justamente repetitivo, cíclico, autorreplicante. Es la máquina del deseo, como la mencionarían mis amigos que disfrutan de estos temas en paleopolítica y cultura. Pero en este punto realmente uno se pregunta qué alternativa tiene, sobre todo nosotros como conservadores, que es la etiqueta más adecuada en este momento, tenemos una tendencia a ver cosas buenas en el mercado, porque el mercado nos satisface. Pero el mercado también está siendo tornado contra nosotros. No es el mercado nos permite libre iniciativa para poder emprender. El mercado también está sirviendo para censurarnos, porque hay estructuras, hay productos y hay servicios que tienen mucho más potencial financiero detrás, que tienen mucho más potencial de mercado que el nuestro, y nosotros estamos siendo dejados de lado, tal vez porque no hay ese sentido de unidad y ese sentido de hermandad que debería verse en una comunidad que se supone que es abierta para que nos encontremos. Pero más allá de eso, realmente es un camino difícil de entender porque nosotros no lo diseñamos, lo estamos descubriendo conforme vamos andando. Tal vez esa es la gran pregunta de nuestros tiempos. ¿Cómo nosotros, como una comunidad que realmente vive en el mundo, pero se opone a todo lo malo que está nadando dentro de la modernidad y dentro del mundo, cómo podemos nosotros volvernos más efectivos, no solamente en nuestra supervivencia, sino también en nuestra lucha por recuperar las instituciones y recuperar el orden? Yo me quedo con esto y pues lo que planteó el padre Francisco José me gusta mucho. Tenemos que construir sociedad desde abajo. Es algo que yo he estado diciendo mucho a mis amigos liberales en mi país. Que no se trata simplemente de liberar todo. No se trata simplemente de dejar que todo el mundo haga lo que quiera. Se trata realmente de construir un orden libre, más que libre, virtuoso desde abajo.